Dios dice que su palabra jamás regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviado. Eso está en Isaías 55, léelo todo, te va a hacer bien. Ahorita que escuchaba el verso el primero que leyó mi esposa, dice para que sean santos e intachables. Y cuando tú ves una palabra así, como que entra un poco de aflicción, porque ¿quién puede ser santo y quién puede ser intachable? El sacrificio que Jesucristo llevó a cabo en la cruz es el único que nos puede santificar y limpiar totalmente nuestros pecados, pero nos corresponde a nosotros el crecimiento. Cuando tú naces de nuevo, cuando le dices a Jesús, Señor, perdona mis pecados, se siembra una semillita. Y por eso Jesús enseñó la parábola de la semilla, de las 4 semillas, ¿te acuerdas? La que siembra junto al camino y que viene un ave y se la roba, la que es sembrada sobre poca tierra y que comienza a crecer, pero cuando vienen los problemas y la persecución, te olvidas. Prefiero a mis amigos que a Dios. El tercer tipo, que es donde la mayoría de la gente cae, es por el afán, la ansiedad, la preocupación de la lana, de los problemas, etcétera. Ese es el que es sembrado entre espinas, que la semilla comienza a crecer, pero el afán, la preocupación y la codicia de otras cosas, dice, ahogan la palabra. Pero existe también la semilla, y que son el corazón de todos ustedes, que es buena tierra, que la abrazas, la cuidas, la proteges y comienzas a dar fruto al 30, 60 y 100 por 1. Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca del temor de Dios y yo quiero, familia, de veras, esto es con mucho amor, que estemos bien despiertos. La cultura se ha permeado en medio de la iglesia. O sea, nosotros estamos llamados, realmente, si Cristo limpió nuestros pecados, nos regaló la vida eterna, nuestro propósito aquí en la tierra es llevar a todas las personas que podamos al conocimiento de Dios. Si ustedes se fijan, en general, el mundo en general, ¿qué quiere ser? ¿Quiere ser feliz? ¿Sí o no? Yo creo que todos andan en busca de la felicidad. Todos quieren tener una posición económica cómoda, donde puedas pagar todas tus deudas, no tengas aflicción, incluso darte un gustito de vez en cuando. ¿Sí? ¿Ese es? O tal vez llegar a pensar, o quiero ser millonario, y a lo mejor Dios lo puede hacer, porque dice que los ojos del Señor están en el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, verso 9, que los ojos del Señor se pasean por toda la tierra, buscando un corazón perfecto, se refiere a un corazón maduro, para derramar ahí su bendición. Entonces, Dios anda buscando gente que digan, Dios, yo te creo, échale, porque le va a echar para que tú aflojes. ¿Se entendió? Es como el tener un tinaco así, ya ves, un tinaco normalmente son grandes, y el chorrito aquí algunos le ponen una llave muy chica. Búscate una llave de unas 4 pulgadas por lo menos para que le aflojes, para que la abundancia de Dios siga llegando. Amén. Nada que ver con la plática, pero yo creo que nos va a servir a todos, ¿verdad? Pero decíamos, la gente está buscando la felicidad y tener dinero. Y quiero leer nuevamente el Salmo 112 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: alabado sea el Señor. Dice
qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Mira, vivimos en una cultura donde y es una cultura espantosa realmente, la cultura latina en general, pero yo no sé si en México se acentúa un poquito más, donde se admira la tranza, la sinvergüenzada, el arribismo, el ser gandallas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ese no es el diseño de Dios. Cuando Dios dice, y si mal no recuerdo, es el Proverbios 10:22, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. ¿Sí? Dios quiere que te vaya bien. ¿Sí? Definitivamente quiere que te vaya bien, pero quiere que te vaya bien dentro de los principios que Él establece en su palabra. Y si aquí te dice, alabado sea el Señor, así comienza. Vivimos alabando a Dios, agradeciéndole a Él. Felices, bienaventurados, sumamente dichosos son los que respetan al Señor. ¿Qué significa respetar al Señor? Respetar su palabra, simple y llanamente. Y son 2 mandamientos, porque dice, yo no me sé los 10 mandamientos, te los voy a reducir a Dios. Amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo lo que eres. Y a tu prójimo como a ti mismo. Y hay algunos que han agarrado a ti mismo. Es que Dios dice que te ames a ti mismo. Sí, es que no te vas a menospreciar. Pero algunos agarran al ti mismo y lo ponen en un altar. Y de eso tampoco se trata. Es amar a Dios y amar a tu prójimo. Y Jesús incluso cambió ese mandamiento. ¿Cómo que lo cambió? ¿Sí? Jesús dijo, amen a su prójimo como yo les amé a ustedes. ¿Qué significa eso? Sin ninguna condición. Familia, para que nos vayamos rápido y entendamos esto. El cristianismo se trata de Dios y del establecimiento de su reino. El humanismo o las religiones en general han puesto al hombre como el centro, ¿sí? Y el hombre se convierte en un dechado de necesidades, de peticiones, de proyectos y de egoísmo, donde quiere todas para el ganador. Nosotros tenemos como política, como familia, que se acabaron las piñatas. Celebramos las reuniones de nuestros hijos, los nietos, ahora, y los cumpleaños, pero no ponemos piñatas. ¿Por qué? ¿Has visto lo que sucede en las piñatas? El más gandalla, el más grande viene, agarra y pone así, comienza a aventar patadas así, puños, que nadie le vaya a quitar lo que agarró. ¿Han visto eso por ahí? ¿Sí o no? Los veo muy calladitos. No pongan piñatas, repartan parejo. Es una sugerencia, ¿verdad? O si vas a poner piñatas, échale naranja o échale polvo para que les caiga en la cabeza cuando alguna cosa. Bueno, son ideas. Dijimos, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Mira esta promesa. ¿Cómo no la vas a agarrar y arrebatarla? ¿Qué te está diciendo? Léelo conmigo, el verso 2. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos serán bendecidas. Mira lo que dice el 3. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. No es el caso, pero está lleno de promesas tremendas para tu familia. Pero la bronca es que la cultura se ha metido tanto en medio de nosotros que pensamos que si no tranzas, que si no mientes, que si no te avientas un tiro, nunca vas a ser próspero. Y esa es una mentira del diablo. En la medida que tú respetes lo que Dios establece en su palabra, te va a ir bien. Quiero repasar también en el 1.9, si gusta, para que me lo encuentres más rapidito, de Hebreos, por favor.
Hebreos 1:9 dice, esta es la palabra que Dios le da al Hijo, a Jesús. Amaste la justicia o amas la justicia y odias la maldad. Esa debe de ser la naturaleza, el ADN de un hijo de Dios. Yo me enardezco realmente de veras cuando veo algo, una injusticia, me da mucho coraje. Y digo, eso no debe de ser así. Y si puedo meter mis manos, las meto, pero si no, pues por lo menos oro. Amas la justicia y odias la maldad. La justicia es Cristo mismo, ¿ok? Entonces, amas la justicia y odias la maldad. Entonces, ¿qué beneficio tengo yo con eso? Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. O sea, nuestra felicidad es por el ADN mismo de Dios. Como Dios nos pone su semilla, comenzamos a aprender a amar la justicia, a amar la luz, odiar la oscuridad y odiar el pecado, pues. Y no es tan complicado, o sea, mira, a veces me ha tocado y dijo, qué horrible, en nuestra iglesia no, ya, gracias a Dios, cuando alguien quiere hacer las cosas bien, uy, qué santo. ¿Ha oído así? Pues claro que qué santo, a eso es a lo que estamos llamados. Y entendamos la palabra santo. ¿Qué significa la palabra santo? Consagrado para Dios. Dame Apocalipsis 5:10, por favor. Quiero que veamos el diseño de Dios. Incluso está en Éxodo, pero no recuerdo el verso donde está. Pero dice, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. O sea, tú, dile al que está a tu lado, Dios te quiere reinando aquí en la tierra. Ese es el diseño de Dios. La iglesia ha sido intimidada, la religiosidad ha engañado a muchos creyendo que Dios te quiere, poquitos pero benditos. Y no le hace así, ¿me entiendes? Que apenas te alcance. Eso no es lo que Dios quiere y no me malentiendan, no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, que te acercas a Dios para que te dé billetes, pero yo estoy leyendo aquí que el temor de Dios, el respeto a Dios, la honra a Dios va a provocar que te vaya bien a ti y a toda tu descendencia. Entonces, ¿qué estamos esperando para hacerlo? Hacerlo cuesta, es difícil. Yo tengo experiencias cuando ya conocí a Cristo y era vendedor y me brincaron en un negocio millonario, mano. Y yo dije, ¿por qué? Porque yo no estuve dispuesto a dar ninguna mordida. Dije, no, pues esta es mi comisión, yo no te puedo dar nada. Se conectaron entre ellos, ya los perdoné, pero hablé con odio ahorita, ¿o qué? No se crean, estoy bromeando. Pero claro que te dolió en el momento. Uno está echando sus números y etcétera, y ves en un ambiente de sinvergüenzada nada más, pero no me arrepiento hasta el día de hoy de no haber caído en esa trampa del enemigo. Cuando tú te mantienes, gloria a Dios, exactamente, te mantienes firme en lo que Dios dice, Dios te premia, Dios te recompensa. Pero cuando Él dice, mira, ahí me viene a memoria lo que dice el Salmo 1, que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, cuya hoja no cae y da su fruto a su tiempo. Tú tal vez quisieras algo, ¿me entiendes? Tipo microondas o la comunicación de internet, que en instantes, en menos de un segundo, tienes todo el conocimiento, la información y etcétera. No es así con Dios. Dios tiene una manera de hacer las cosas donde necesitamos tener fe. La manera en que sacó a Abraham, deja tu tierra y tu parentela y te voy a decir a dónde vas a ir.
Pero no le dijo, mira, va a ser así, asá, y te va a pasar esto, y después esto, y después esto. No le dijo nada de eso. Y Abraham, por lo tanto, es el padre de la fe. Y es el ejemplo de él el que nosotros necesitamos seguir. Familia, no te enredes. Cristo viene por segunda vez. Sí, eso es un hecho. Lee Mateo 24 y 25. Jesús compara su segunda venida con las labores de parto de una mujer embarazada. ¿Y qué es lo que dice? Que van a aumentar la frecuencia y la intensidad de los dolores. Y lo estamos viendo. Tienes una pandemia que bloqueó literalmente la economía mundial, sacudió a algunos, pero a algunos parece que le pusieron el snooze. ¿Sí? Ya desperté, dice, con la pandemia, pero le vuelvo a poner el snooze, me voy a dormir otro rato más. ¿Y quién te dijo que vas a poder dormirte otra vez? Necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos y darnos cuenta que esta palabra es verdad. Que Dios no miente, y si Dios dijo, Cristo regresa, pero ya no regresa con la gracia y la verdad, ahora regresa con el juicio. Y los que no agarraron la onda, así les va a ir. Y Cristo va a venir y miren, hay un rollo ahí, yo creo que es bueno que lo vayan sabiendo, aunque después lo vamos a enseñar. Mucha gente está esperando que venga el rapto. Nos va a levantar el Señor y nos vamos a ir todos al cielo. Y ahí vamos a estar con los angelitos tocando arpa. La, 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 la. ¿No te resulta aburrido eso? ¿Sabes cómo es el asunto? Les voy a platicar y después los vamos a enseñar con todos los versos para que te des cuenta. Si Cristo dice, ¿qué dice? En el libro de Hechos, en el capítulo 1, dice, están los apóstoles viendo que el Señor subió al cielo y se acercan dos hombres con vestiduras blancas, ángeles, y les dice, ¿qué están haciendo? Dice, a ese Jesús que vieron subir, de la misma manera que lo vieron subir, va a regresar. Entonces, ¿para qué te van a llevar aquí y te van a regresar o te van a traer o no? ¿Qué? Jesús, vamos a subir juntamente con Él en las nubes, primero los que murieron en Cristo. Y ahí inicia la marcha triunfal, donde Dios, Cristo mismo, se va a hacer cargo de todos sus enemigos. ¿Están aquí? Y nosotros vamos a reinar sobre la tierra. O sea, ese es el plan. O sea, no crean. Tú a veces te pones a ver, ¿a quién le creo? ¿A quién voy a seguir? ¿Quién tiene la clave de la economía mundial? ¿Quién? Dios es el que gobierna. Dios está viendo todo y todas y cada una de las promesas, de las profecías, se han ido cumpliendo al pie de la letra. Entonces, familia, ¿cuál es la recomendación? Simple y llanamente, no juegues con el pecado. Hay una gracia de parte de Dios para limpiarte de todo pecado. Pero una vez que ya te limpió, o sea, no la agarres de fiesta. ¿Me limpias otra vez? ¿Me limpias otra vez? Eso no es arrepentimiento. Eso se llama pisotear la sangre del Cordero. O sea, no estoy hablando de que seas perfecto. Si no, no hubiera estado escrito lo que está en Primera de Juan, en el capítulo 1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si alguno pecare, abogado tenemos en Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. O sea, la sangre de Cristo está fresca y tus pecados, te lo voy a decir, aunque no se los debería decir, pasados, presentes y futuros, están perdonados si te arrepientes, claro está. Sí, no los he perdido, ¿están aquí? ¿Sí?
O sea, Dios quiere bendecir a su pueblo. Nos quiere bendecir. Les compartía más temprano a los líderes. Hay dos palabras. Una está en Oseas 4:6 y la otra en Isaías 5:13. Una dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y el otro dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Si tú no tienes conocimiento de todo esto que estamos hablando, de todo lo que está escrito, te vas a perder en el rollo político y que están haciendo esto y que van a hacer el otro. Yo le creo a Dios. Le creo a Dios y le creo me encantó la palabra que mi esposa estaba dando, que ahora le puedes decir, Abba Padre. Antes estábamos bajo un espíritu de temor. Ahora, cuando la sangre de Cristo te limpia, te conviertes en un hijo de Dios y tienes acceso a Él y ya no tienes por qué vivir con miedo aquí en la tierra. ¿Por qué no? Porque si la sangre de Jesucristo te limpió de todo pecado, tienes acceso directo a la presencia de Dios. Donde quiera que esté, entras a la presencia de Dios. No, eso no hay ni la menor duda. Entonces, si entregas el equipo ahorita o lo entregas en 20 años, de todos modos te vas a la presencia de Dios. Y vas a ser parte de esa procesión que dijimos, vamos a subir a las nubes y va a venir en un caballo, sí, sobre las nubes y nosotros vamos a ir marchando detrás de él. ¿Sí? Y no sé si el Señor lo vaya a hacer con salsa. ¿Se acuerdan esa que dice? Vienen las nubes, poderoso y santo, montado en un caballo blanco. Viene el buen Jesús en toda majestad. Se abren los cielos, todo ojo le verá. Me encanta esa, yo creo que la deberíamos de meter a la alabanza, pero bueno, esa es otra historia. Dios es bueno, familia. Dios es bueno y todas estas cosas porque dice, ¿qué se cree Dios? Déjame ver porque ni he tocado ninguno de los versículos que traía. Quiero que entendamos el concepto de temor de Dios. Acompáñenme por favor a Éxodo 20:20. Quiero leer desde el 18. Esto es cuando el Señor le dijo a Moisés, prepárense, que por 3 días no tengan relaciones, báñense y etcétera, porque el Señor va a venir. Y en el verso 18 del capítulo 20 dice, cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia. ¿Qué dice? Temblando de miedo. Yo quiero que usemos un poquito la imaginación. Imagínate que tú eres parte del pueblo judío. Dijeron, vamos a acercarnos porque Dios va a venir y se va a manifestar sobre este monte. Y tú oyes relámpagos, truenos, una nube así oscura. Y de repente comienza a sonar la voz de Dios, como les decía ahorita, por encima de los mares, por encima de los truenos. ¿Y sabes qué fue lo que hicieron? No, Moisés, que Dios no nos hable. Pero el deseo de Dios desde el principio es habitar en medio de la humanidad. En medio del hombre. En Génesis les decía más temprano que todas las tardes el Señor se paseaba para echar un cotorreo ahí con Adán y con Eva. Todos los días en las tardes salía a platicar con ellos. Después, ¿qué pasa? Dice, le ordena hacer un tabernáculo y ahí lo traían de arriba para abajo y había tantas
santidad y tantas leyes que Usa, conocen esa historia, quiso sostener porque tropezaron los bueyes, porque estaban llevando la presencia de Dios como no se debe. Deberían de cargarlo los levitas y lo pusieron en una carreta de bueyes, los bueyes tropezaron, dice, y que se iba a caer el tabernáculo y este hombre pone la mano, lo toca la presencia de Dios y cae instantáneamente muerto. Y uno dice, oye, qué injusticia. Y David dijo, espérate, ya investigó cómo era que se tenía que mover, pero bueno, esa es otra historia. Vamos a regresarnos aquí donde estamos. Dice el verso 19. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente, porque moriremos. Y eso no era cierto, porque pues Dios les estaba hablando y quería tener la relación íntima con ellos. Miren lo que dice el verso 20, porque a veces decimos, ¿por qué Dios así tan estricto? Porque Él establece las reglas, Él es Dios. Y nosotros a veces nos creemos más vivos que Él. Yo he oído a muchas personas, pero yo pienso, dice, cuando yo oigo a alguien que digo, pero yo pienso, pues que te vaya muy bien, mi rey, porque si estás en contra de lo que Dios establece, no te puede ir bien. Seguimos. Verso 20 le dijo, no tengan miedo, les respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera, escuchen bien, para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida, ¿qué dice? Pecar. Estamos en un tiempo, familia, que a mucha gente se le hace muy fácil hacer las cosas como las hace todo el mundo. Y si tú eres parte del pueblo de Dios, necesitas saber qué es lo que Dios te enseña o qué es lo que Dios te dice para que puedas caminar bien con Él. De eso se trata, o sea, pero dice, bueno, Dios hizo así, sí, para probarlos, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? Esto es lo que puede llegar a suceder. Entonces sí viene un temor y dice, no, ¿sabes qué? Mejor con Dios me pongo seriecito y le obedezco y hago las cosas como Él dice. Quiero que veamos la secuencia histórica de la presencia de Dios con el hombre. Primero tenía comunión con Adán y Eva todos los días. Después tienen que hacer el tabernáculo y el tabernáculo entraba el sacerdote una vez al año al lugar santísimo, ¿sí? Dicen los historiadores o los teólogos que le amarraban al sacerdote una cuerda en la pierna, porque si el sacerdote se metía al lugar santísimo en pecado, moría instantáneamente. O sea, había un respeto y un temor por la manera en que se tenían que hacer las cosas. Después de eso, David toma el tabernáculo y hace una tienda, pero la pone a la vista de todo el pueblo. ¿Sí? Estaba ¿cómo se llama? No es el tabernáculo, el arca del pacto estaba a la vista de todo el pueblo y David instituyó una adoración día y noche por la presencia de Dios. Después de esto, David le dice a Dios, ¿sabes qué, Dios? No está bien que tú estés habitando en tiendas y etcétera. Te vamos a hacer un templo. David pone toda la lana y esto y el otro y llega el profeta y le dice Dios que tú no puedes hacer el templo porque has derramado demasiada sangre. Entonces el hijo Salomón, que comenzó muy bien, él hizo el templo y dice que la gloria, cuando lo están inaugurando, que la gloria de Dios descendió de tal manera que se llenó con la nube Chequiná
dentro del templo y ningún sacerdote y ningún hombre podía permanecer en pie por la presencia de Dios, por la gloria de Dios. Pero ahora, y es lo que de veras que a veces nuestro cerebro humano batalla mucho en captarlo. Ahora Dios dice que tú y yo podemos convertirnos, o cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, en templo del Espíritu Santo de Dios. Te lo voy a enseñar porque hay algunos que me quedan viendo así como que dice, ¿qué está hablando el pastor? Es 2 de Corintios, el capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6, primero da varias instrucciones así de que no se junten con hacer sociedades. Bueno, lo voy a leer. Desde el verso 14 dice, Segunda de Corintios 6, 14, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? No sé si lo mencioné ahorita o eso fue más temprano. Ahorita se están levantando una serie de ídolos. Pueden ser ídolos deportivos, pueden ser ídolos de artistas o pueden ser gente que admires en lo científico, en diferentes áreas, que te pueden robar la atención de lo que es la verdadera fuente de gloria y de poder. Sigo leyendo. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres templo del Dios viviente. Familia, nuestro mayor problema es poder captar nuestra identidad como hijos de Dios y que Dios, el Dios todopoderoso, creador de todo el universo, nos utilice a nosotros como templo de su Santo Espíritu. Pero ahí es donde tenemos que captar el amor tan grande que Dios nos tiene y cómo necesitamos comenzar a movernos en fe y saber que el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos es el que vive en nosotros. Te sigo leyendo. Mira la promesa de Dios. Como dijo Dios, viviré en ellos, caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor, no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Quiero que entendamos este concepto porque de repente dice, ¿cómo voy a hablarle a la gente pues que no conoce a Cristo? No estamos hablando de rechazar a la gente, pero sí mostrarles el camino donde tú estás caminando y que puedas realmente entender con todo tu ser, como cuando Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús le dice a los apóstoles, está en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, y ustedes no se quieren ir también porque varios lo abandonaron cuando les dijeron, cuando Jesús les dijo, tienen que tomar mi carne y tienen que tomar mi sangre, si quieren ser mis discípulos, ¿sí? Y ustedes no se van a ir. Y Pedro le dijo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿Sí? Entonces, necesitamos estar conscientes, familia,
del privilegio que Dios nos ha dado al convertirnos en sus hijos. Voy más rápido. O sea, apártense de ellos. ¿Qué quiere decir? O sea, no hagas lo mismo que ellos hacen y no toques sus cosas inmundas. Y yo los recibiré a ustedes. ¿Por qué Dios no manifiesta su gloria en muchas personas de la iglesia o del pueblo de Dios? Por las mezclas. Aquí está claramente, dice, no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El capítulo 7, el verso 1 dice, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, ¿qué promesas? De que Dios va a vivir dentro de ti, que va a caminar contigo, que te va a bendecir, ¿sí? Dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Mi esposa y yo tenemos un acuerdo cuando vemos, porque ya las clasificaciones, o sea, vemos de vez en cuando películas, no es pecado. Cuando vemos, aunque la clasificación dice para niños, en el momento en que nosotros comenzamos a ver algo de índole sexual o algo así, ¿sabes qué? Se acabó. La apagamos y le paramos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque valoramos lo que Dios ha hecho, lo que está haciendo y lo que va a hacer con nuestras vidas. ¿Sí me estoy explicando? O sea, necesitamos tener mucho cuidado y estar muy vivos y decir, ¿sabes qué? Yo no soy de este planeta. Y así me decía un cuñado, dice, sí, por eso es que estás tan feo, me decía. Pero ¿verdad que es mentira? Estoy muy guapo, ¿no, mi amor? Por lo menos mi esposa me dice que estoy guapo y yo me lo creo, mano. Seguimos. Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque respetamos a Dios. Familia, esta no es una palabra para tomar a la ligera. O sea, todo lo que se trata de Dios, necesitamos ser respetuosos. ¿Sí? Dios es real, Dios te quiere bendecir y vamos a dejarla hasta ahí y vamos a seguir, no la próxima semana, pero sí la siguiente. ¿Sí? ¿Sí consideran que Dios nos está hablando? ¿Cuántos de ustedes consideran que Cristo viene pronto? ¿Sí se han dado cuenta? O sea, les voy a decir algo, porque incluso hay hasta burlas dentro de los mismos evangelios que dicen de que Dios viene, pero ¿desde cuándo está viniendo? ¿Desde cuándo está viniendo? Pero ahora, o sea, el único que tiene la potestad para saber la fecha exacta del regreso de Jesucristo es Dios. Pero hay muchas cosas que están sucediendo que necesitan abrir nuestro entendimiento y ver qué es lo que Dios dice, ¿sí? Para yo tomar decisiones en mi vida. Claro. Termino con esto. Si hay algo a lo que le tenemos que tener pánico, ¿sí? Porque dice, el temor de Dios, no. Algo a lo que sí deberíamos de temerle, pero feo, es estar lejos de la presencia de Dios. Eso sí debe traernos temor, pero no el amor que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Pastora. Nada más quería agregar que la palabra santidad
muchas veces asusta, porque dices, no, pues ya no la hago. Pero nosotros no debemos de enfocarnos en eso, sino en conocerle y amarle. Porque cuando tú y yo conocemos a Dios, conocemos su carácter, conocemos a Jesús y nos comenzamos a enamorar de Él, por quién es Él, tú no estás pensando ya en lo que hacías mal o en tu pecado, sino te empiezas a enamorar y a conocer el amor de Dios, que poco a poco esa luz de Jesús te va alumbrando y tú anhelas vivir en esa santidad, en ese respeto a Dios. Quiere decir que antes no entendíamos y no sabíamos y no conocíamos y creíamos que como todo mundo vivía de cierta manera, todo mundo hace lo que todo mundo hacía. Cuando nosotros conocimos al Señor, era tanto el agradecimiento, el amor, la alegría, lo que Él había hecho con nosotros, que había una desesperación porque todos conocieran a Jesús como nosotros lo conocimos. Y nosotros les hablábamos a nuestros amigos, a nuestra familia, y yo sé que te quedan viendo como, ¿qué les pasa? Pero llegó un tiempo y un momento en que ya las cosas que hacíamos junto con nuestros amigos, nosotros ya no podíamos, porque era algo que su amor era tan grande, y todo lo que Él nos había enseñado y mostrado, porque Él no está hablando aquí algo de que te prohíbo esto, te prohíbo el otro, no, Él es un Dios dador, no que quita. Él no quita nada. Dios da, no quita. Pero lo que sí fuimos nosotros dejando fue el pecado, fue aquellas cosas que antes creíamos disfrutar, pero que tu espíritu solo comienza a decir, esto no está bien, esto no está bien. Entonces la santidad comienza a ser parte de tu vida, porque comienzas a rechazar, no a las personas, no, nosotros no rechazamos a las personas, a rechazar todas esas cosas que nosotros éramos partícipes y que ahora nos damos cuenta que no checan, porque cuando entiendes quién eres y por qué Dios te ha escogido y te ha llamado y te ha amado, ya no se te antoja hacer aquellas otras cosas. ¿Me explico? Hay algo que dices tú, es que ya no puedo reírme de esto, ya no puedo, pero lo que Él te da no hay punto de comparación. El gozo, la alegría, la paz, el amor, todo lo que Él te da no se compara con nada.